El quinto episodio de Marquette brindó a la audiencia momentos emocionantes. A continuación se presentan los avances importantes destacados en esta sección. El conflicto entre Kenan y Hadar fue uno de los hechos que más aumentó la tensión en el episodio 5 de la serie Mercado. Esta escena no fue solo una pelea física, sino que también reveló profundamente la psicología de los personajes y la lucha de poder entre ellos. La tensión entre Kenan y Hadar dura desde hace mucho tiempo. La actitud generalmente arrogante y manipuladora de Hadar y la postura más emocional pero honorable de Kenan hicieron que este conflicto fuera inevitable. La pelea física del episodio 5 no fue solo el resultado de ese momento, sino el punto de explosión de rupturas y rivalidades del pasado. La actitud agresiva de Hadar hacia Kenan surge de su deseo de establecer su dominio. Hadar es un personaje que a menudo hace sentir su poder humillando a las personas y explotando sus debilidades. Aunque Kenan es alguien que intenta controlar su ira, a veces no puede controlar sus reacciones debido a sus lazos emocionales. Esto podría ponerlo en desventaja frente a alguien tan manipulador como Hadar. La pelea entre Kenan y Hadar no es solo una pelea física, sino también psicológica. La respuesta física de Kenan a Hadar muestra que ahora está acorralado y a la defensiva. Sin embargo, lo importante es que Kenan retiró su denuncia por preocupación por Munebber. Esto demuestra lo emocional que es Kenan y cómo no quiere que sus seres queridos resulten heridos. Pero también es posible que le haya dado una ventaja a Hadar. Porque Hadar conoce la debilidad de Kenan y puede acorralarlo aún más en su próximo movimiento. Para Hadar, esta pelea no fue solo un desafío físico, sino una oportunidad para probar los puntos débiles de Kenan. Si Hadar se da cuenta de que puede manipular las emociones de Kenan, puede intentar provocarlo de otras maneras en los siguientes episodios. Si Kenan aprende de este incidente y actúa de forma más estratégica contra Hadar, el equilibrio de la serie podría cambiar. Esta pelea parece que cambiará la dinámica de los personajes en los siguientes episodios. ¿Kenan será más cuidadoso con Hadar o sucumbirá nuevamente a sus sentimientos? ¿Verá Hadar la retirada de la denuncia de Kenan como una victoria propia, o iniciará un nuevo juego? ¿A quién se acercará más Munebber después de esta pelea? Teniendo en cuenta que Hadar es un personaje que ve todos los medios posibles para ganar, es probable que haga un movimiento más grande después de este incidente. La forma en que Kenan maneje este conflicto será uno de los factores más importantes que determinarán el desarrollo de su personaje. Las preocupaciones de Keriman son uno de los elementos más importantes que dan forma a la dinámica emocional de la serie. Sus preocupaciones no son solo sobre el amor y los celos, sino también surgen de su instinto de sentirse segura y proteger su futuro. Preocupaciones de Keriman. El regreso de Asen y los temores de Keriman. El regreso de Asen a la vida de Kenan causa gran preocupación a Keriman. Keriman realmente ama a Kenan, pero al mismo tiempo no está completamente segura de su lugar en su vida. La llegada de Asen aumenta aún más los sentimientos de inseguridad ya existentes de Keriman. Tiene miedo de que los viejos sentimientos de Kenan por Asen revivan. Él piensa que Asen no solo quedará como un recuerdo del pasado, sino que también tendrá un lugar activo en la vida de Kenan. Su miedo a perder a Kenan puede hacer que se vuelva aún más obsesiva y posesiva. La falta de confianza de Keriman. Uno de los mayores problemas de Keriman es que no tiene plena confianza en sí misma. Aunque sabe que Kenan la ama de verdad, la presencia de una figura poderosa como Asen la inquieta. Esta inseguridad a veces puede llevarlo a tomar decisiones equivocadas. Keriman puede hacer algunos movimientos equivocados para no perder la atención de Kenan. Ella podría agotarse haciendo más sacrificios para demostrar su amor por Kenan. Al entrar en una competencia innecesaria con Asen, podría en realidad perturbar su propia paz. La relación entre Asu y Keriman constituye una de las dinámicas más frágiles pero profundas de la serie. El pasado de los dos personajes, su devoción mutua y las contradicciones que llevan dentro muestran que esta relación puede evolucionar en una dirección diferente en cualquier momento. El vínculo de Asu y Keriman, amor u obligación. Existe un vínculo fuerte entre Asu y Keriman, pero es discutible cuán saludable es este vínculo. Por un lado, la actitud protectora de Asu y por otro, la dependencia de Keriman hacia Asu determinan su relación. Keriman ve a Asu como uno de los puntos de apoyo más importantes en su vida. Asu está indecisa sobre si debe quedarse al lado de Keriman o elegir su propio camino. Aunque ambos se aman mucho, es difícil predecir a dónde conducirá esta relación. La posibilidad de que Asu se vaya.
La posibilidad de que Asu abandone Keriman afectó profundamente a la audiencia en este episodio. Quizás Asu quiera construir su propia vida y trazar su propio camino. Pero para Keriman, esta posibilidad significa destrucción. Si Asu se va, Keriman puede sentirse completamente solo y desprotegido. Asu puede sentir que está sacrificando su propia vida si se queda. Este dilema sacude profundamente la psicología de ambos personajes. La relación de Asu y Keriman se encuentra en un punto emocionalmente intenso y frágil. Lo que Asu haga determinará no solo su propio futuro, sino también el estado de ánimo y la vida de Keriman. El matrimonio de Hadar y Munevver se presenta como una relación con bases inestables y llena de intrigas y manipulación emocional. En el quinto episodio, el hecho de que Hadar finalmente considerara divorciarse de Munevver fue un acontecimiento importante que podría cambiar por completo el curso de este matrimonio. Problemas fundamentales del matrimonio. Este matrimonio parece estar determinado por intereses y obligaciones más que por una relación basada en el amor o la confianza. La complejidad de los sentimientos que Hadar y Munevver tienen el uno por el otro aumenta los conflictos entre ellos. Hadar, al ser un personaje controlador y poderoso, hizo que Munevver dependiera de él. Con el paso del tiempo, Munevver comenzó a sentirse atrapada en esta relación y el amor que sentía por Hadar dio paso a una especie de miedo e incomodidad. Ambos han luchado durante mucho tiempo para mantener este matrimonio, pero han llegado a un punto de agotamiento. La decisión de divorcio de Hadar. La consideración de Hadar de divorciarse de Munevver puede indicar un cambio significativo en su carácter. Sin embargo, aún no sabemos con claridad si esta decisión supone realmente una liberación emocional o si Hadar está planteando un nuevo juego. El matrimonio de Hadar y Munevver ya se está desmoronando desde hace mucho tiempo, y la decisión de divorciarse podría suponer un punto de inflexión importante en la historia. Sin embargo, que este proceso se complete realmente dependerá de las intenciones de Hadar y de cómo Munevver salga de esta situación. La aventura actoral de Munevver podría ser un punto de ruptura muy importante en el desarrollo de su personaje. A partir del quinto episodio, la entrada de Munevver en el mundo del arte se destaca como un inicio en el camino hacia la obtención de la libertad personal y como un elemento que puede dar forma a su relación con personajes como Hadar y Kenan. La aventura actoral de Munevver, el paso de Munevver a su carrera actoral puso celoso a Kenan y agregó nuevo entusiasmo a la audiencia. Aunque Kenan parece apoyar que Munevver abra una nueva puerta en su vida, en el fondo le perturba que ella entre en ese nuevo mundo. Kenan cree que Munevver podría distanciarse de él. Su encuentro con diferentes personas en el mundo de la actuación y su búsqueda de nuevas oportunidades pueden reducir su influencia sobre Kenan. ¿El paso de Munevver a la actuación es simplemente un cambio de rumbo en su carrera o es una vía de escape de las presiones y limitaciones de su vida? Después de pasar años a la sombra de Hadar, Munevver finalmente quiere construir su propia identidad. El apoyo que Kenan le brindó puede haber sido un factor alentador para que se volcara en este campo. Los desafíos que enfrentará Munevver. Actuar es un viaje que progresa no solo con talento sino también con determinación. Munevver se enfrentará a dificultades tanto internas como externas durante este proceso. Para tener éxito, tendrá que romper con las expectativas de la sociedad y de su entorno. Ella deberá enfrentar la presión de Hadar y ser valiente al tomar sus propias decisiones. Mientras intenta encontrar su lugar en una industria competitiva y despiadada, debe elegir cuidadosamente a quién mantener cerca y de quién mantenerse alejado. La aventura actoral de Munevver puede ser el comienzo de su historia de liberación y autodescubrimiento. Sin embargo, los obstáculos que encontrará y las decisiones que tomará en este proceso se encuentran entre los factores más importantes que determinarán el desarrollo de su carácter.